buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero decir algo antes de empezar con el tema específico. La última vez que estuve en un curso, hará 2 años, estábamos en un escenario tan distinto, que la verdad que estar participando en un espacio de una fuerza política que va a gobernar la Argentina dentro de no muchos meses es bien interesante. No es lo mismo que la sensación que tenemos hace un tiempo. Así que me alegra mucho que sea así. Bueno, Carlos ha dicho una serie de cosas fundamentales, así que yo voy a ser un poquito más anecdótico con algunas cosas que me parecen bien importantes y sobre todo desde el lado de la economía. Lo primero que yo quiero plantear como un escenario de fondo es que la crisis mundial de 2008, que en la Argentina no la vimos demasiado, en parte porque el gobierno de Cristina tomó muchas medidas y el impacto fue bastante morigerado, pero la verdad que la crisis del 2008 fue una crisis muy importante y no fue resuelta, digamos. Lo que llevó a la crisis del 2008, que es básicamente un problema de insuficiencia de demanda en todo el mundo central, en lo que Carlos llamaba el eje noratlántico, esa crisis de demanda no se resolvió, se pateó para adelante. En realidad es una crisis larga y que viene generando la necesidad cada tanto de promover una burbuja que en el 2008 fue una burbuja inmobiliaria que estalló porque no tenía fundamento sólido y terminó provocando la crisis que conocimos y los dramas sociales que conocimos. Me acuerdo que en ese momento, incluso desde el Ministerio de Trabajo que en ese momento dirigía Carlos Tomada, se me hizo una consulta si no había una posibilidad de que esa crisis del 2008 generara una renovación en el pensamiento internacional. El gobierno nuestro era muy consciente de que, si bien en América Latina estábamos disfrutando una especie de veranito no neoliberal, el mundo seguía siendo absolutamente neoliberal. Entonces, la pregunta era, ¿puede ser que esta crisis genere una conmoción en el pensamiento internacional que lleve a una revisión y a, de alguna forma, una reaparición de un keynesianismo más inteligente, perdón, o más social? Y la verdad que nos pusimos a averiguar, a pensar, a buscar, y lo que encontramos después de un año era que no había pasado absolutamente nada. Es decir, a pesar de la gravedad de la crisis, el mundo de las ideas no se había transformado y las élites internacionales seguían pensando exactamente lo mismo, el mismo discurso vacío, los mismos argumentos en torno a los mercados, etcétera, etcétera. Y la verdad que la explicación es muy sencilla. El orden político, ideológico, cultural que manejaba, digamos, los principales países de Occidente no se transformó. Seguía manejando, y ahí me encanta coincidir con Carlos, el capital financiero internacional básicamente, y por lo tanto no estaba dispuesto a tomar la medida que había que tomar para que el mercado mundial capitalista saliera de la crisis, que era realizar una punción al capital financiero internacional, es decir, que pierdan plata a favor de los estados, las empresas productivas y las familias endeudadas. Había que hacer eso para relanzar el consumo, relanzar la inversión y relanzar la obra pública en todo el planeta. Bueno, precisamente eso es lo que estaba prohibido, porque el capital financiero que comanda las principales palancas internacionales no estaba dispuesto a sufrir ninguna pérdida en ese sentido, así que el orden mundial siguió más o menos igual, con esta cosa de una Europa que casi no crece, un Estados Unidos que crece a favor de
burbujas, sobre todo en el mercado bursátil, gigantescas, en parte promovidas por las propias empresas que compran sus acciones y las hacen subir, y un tipo de crecimiento, el crecimiento norteamericano, que está siendo apropiado, y ellos tienen muy buenas estadísticas y trabajan muy bien sobre el tema, está siendo apropiado por el 1% de la población de los Estados Unidos. El resto, mucho no se entera del crecimiento que hay, que tampoco es mucho. Digo esto porque este es el escenario general, y nuevamente en ese contexto lo que se optó fue por promover una burbuja en los mercados bursátiles. Las acciones crecen mucho más de las perspectivas económicas reales de las empresas, lo que nos habla de que ahí hay una ficción que se sigue inflando y se sigue inflando. A veces es gracioso ver cómo las acciones suben como si fuera un robot que no reconoce realidades, salvo hay situaciones muy puntuales que los hacen retroceder un poquito, pero si no, la lógica es que estén subiendo las acciones todo el tiempo. Es un mundo irreal, es un mundo ficticio, es un mundo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo real y productivo. ¿Por qué digo esto? Porque el telón de fondo de todo lo que podemos pensar tiene que ver con hasta cuándo sigue la burbuja, la actual, la que fueron construyendo desde el 2008 por acá. ¿Cuánto dura? Por supuesto, digamos, los economistas serios no hacemos vaticinios rigurosos de qué día y a qué hora, pero sí sabemos la tendencia. Digamos, así como con la convertibilidad sabíamos que estallaba, así como con el endeudamiento enloquecido del macrismo sabíamos que nos llevaba a una crisis. En el caso de la burbuja internacional sabemos que eso mucho no se va a poder sostener, pero no sabemos cuándo se va a pinchar. Entonces acá lo que quiero es plantear algunos alfileres que pueden pinchar la burbuja, y que la verdad que están a la orden del día. Esto es lo tremendo, y esto es lo que sin ningún entrenamiento especial podemos encontrar en la prensa, hasta en los medios argentinos, que son realmente una basura. Hasta en esos medios vamos a encontrar que hay como ciertas situaciones que pueden precipitar un derrumbe de los mercados bursátiles internacionales y un nuevo escenario global. Entre ellos, algo que ha pasado en los últimos días, ataques en el Golfo Pérsico. Esto viene cocinándose hace meses y meses y meses. Hay una situación brutal en una guerra civil en el Yemen, con intervención de Arabia Saudita directa, intervención iraní indirecta, un verdadero desastre humanitario que a nadie le importa, pero uno de cuyos resultados es que les tiraron unos drones sobre instalaciones petroleras muy importantes de Arabia Saudita y lograron paralizar una parte significativa de la producción de petróleo saudita. Hace semanas que vienen habiendo provocaciones militares en la zona, aparecen drones que no se sabe de quién los mandó. Hay un cuadro enormemente confuso y hay varios actores ahí interesados en generar ese tipo de situación, pero lo que a mí me importa destacar es que estamos hablando del Golfo Pérsico, no estamos hablando de otras regiones del mundo donde también pasan barbaridades, pero que tienen un bajísimo impacto económico. Estamos hablando del Golfo Pérsico, de uno de los lugares centrales de abastecimiento energético del planeta. Esperamos que no pase nada en esa zona, porque si pasa tenemos un escenario internacional enormemente cambiado por el precio del petróleo y por muchas cosas. Algunos argentinos, con mirada muy pobre, diría yo, se alegran pensando, bueno, entonces vaca muerta, el petróleo va a subir, entonces vaca muerta, es la típica mirada rentista argentina, ¿no? La verdad es que un escenario con una guerra de cualquier tipo en el Golfo, nadie puede pensar que eso va a estar acompañado porque el mundo mantenga este nivel de actividad económica actual, que no es gran cosa. Lo que hay que pensar es un mundo
mucho más recesivo, con lo cual la demanda internacional por el petróleo argentino, vamos a ver dónde va a estar. Y aparte hay muchas otras zonas a activar. Pero quiero decir, esto lo podemos seguir con los titulares de los diarios de estos días. Una situación de desestabilización en Hong Kong, que no me cabe ninguna duda que hay una mano norteamericana, más allá de que haya situaciones específicas en Hong Kong y que la población tenga miedo a cierto autoritarismo que se imponga desde China. Pero la verdad es que hay un nivel de agitación muy importante, y hace 2 días uno de los dirigentes, que siempre aparecen dirigentes muy particulares en estas situaciones, todavía no le dijeron la primavera de Hong Kong, pero en algún momento se lo van a empezar a decir. Apareció un dirigente pidiendo directamente la intervención norteamericana para que Hong Kong se independice de China. Es decir, estas cosas son de manual, las conocemos, pero son situaciones que están en proceso y que las podemos ver en las pantallas de televisión en estos días. Sobre la tensión chino-norteamericana, todos nos hemos acostumbrado a llamarlo la guerra comercial o el conflicto comercial. Yo también lo digo de esa forma porque es la forma que lo impuso la prensa, los medios. La verdad que es un confrontamiento, una confrontación estratégica de largo plazo. Digamos, los que estudiamos la política exterior norteamericana conocemos la visión global de los Estados Unidos. Hay un libro extraordinario de Perry Anderson que recomiendo él ha estudiado maravillosamente. Cuando George Bush hijo asumió la presidencia de los Estados Unidos, lo hizo acompañado por un think tank, un tanque de pensamiento que se llamaba nada más y nada menos por un siglo XXI norteamericano. Nada más, un siglo más. La verdad que es una potencia que piensa en estos términos. No solamente China piensa en largo plazo, sino los norteamericanos también. Los norteamericanos hace rato vienen estudiando China, lo vienen siguiendo, ha escrito sobre China Kissinger, y cualquier estratega norteamericana de importancia tiene una posición sobre China. El Congreso norteamericano tiene comisiones específicas para estudiar el desarrollo de las Fuerzas Armadas chinas, de la tecnología china. Están mirando China hace rato. Sí, lo que tenemos acá es una confrontación en una potencia descomunal, como es los Estados Unidos, acostumbrada a ejercer un poder casi unilateral, como señalaba Carlos, y una potencia que ha empezado a desplegarse de una forma extraordinaria. Y yo digo en chiste que muchas de las cosas que hace China en materia de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de capacidades, de formación de la población, son muy parecidas a las cosas que los estructuralistas latinoamericanos recomendaron desde los años 50 en América Latina y que no fuimos capaces de hacer en una forma consecuente, ¿no? Pero lo que están haciendo los chinos es lo que nosotros decíamos que había que hacer para que nuestra región fuera soberana, independiente, desarrollada, que era industria, ciencia y tecnología, Estado con mucha presencia. Bueno, eso es China. El resultado es extraordinario, digamos, es formidable, y yo creo que hay una gran preocupación norteamericana por truncar ese desarrollo chino. ¿Sí? Y me parece que esa es la confrontación en este momento, por lo cual no pienso que porque se pongan de acuerdo en 3 aranceles, eso termina. Quiero decir, la prensa internacional y las bolsas están todo el tiempo mirando. Se arreglaron, se empeoraron, se arreglaron, se empeoraron la disputa comercial. La verdad que el escenario es mucho más amplio que ese. Digamos, Hong Kong es un ejemplo de eso, lo que pasó con Huawei es otro ejemplo de eso. Es decir, ahí la tenés a los norteamericanos diciendo, no queremos que nos rebasen tecnológicamente. Y le armamos un boicot internacional a la empresa china que nos pasó de largo, como alambre caído. Digamos, y eso... ¿Cuántos casos más puede haber de ese tipo, dado lo que están haciendo muy bien los chinos en materia de investigación, desarrollo, muy vinculado a la producción, a la entrada en los mercados, etcétera, etcétera?
Así que ahí tenemos una tensión que no se va a resolver, con lo cual vamos a ver a Wall Street subiendo, bajando, y a los analistas de cuarta que tenemos en todos los medios diciendo pavadas sobre que se resolvió, no se resolvió, se resolvió, no se resolvió. Como las gallinitas que cuando le ponen la luz más fuerte se despiertan, después se duermen de vuelta. Igual, es decir, es un nivel de estupidez muy impresionante al que estamos sometidos. Me preocupa, y le voy a dejar el tema a Leandro, que va a ser un enfoque un poco diferente, el tema de la convocatoria al TIAR para Venezuela. Me parece un tema muy peligroso, vergonzoso, escandaloso. Yo desearía que Argentina no forme parte del TIAR, que es otra vergüenza latinoamericana, pero la verdad que ahí está presente una amenaza de intervención colectiva sobre Venezuela. México, Uruguay, lo que ha anticipado Alberto Fernández es un enfoque mucho mejor, mucho más prudente, mucho más adecuado sobre el caso, pero la verdad que estamos en una presencia... A ver, la tremenda noticia es la cantidad de países peleles que están siguiendo a Estados Unidos en esta aventura. Eso es muy triste. Y lo que nos da también es un indicador de la cantidad de países que están sometidos al dominio ideológico, cultural norteamericano, a pesar de que en muchos casos su socio principal ya es China. Otro elemento que para nosotros los argentinos, que tenemos una larga historia con Gran Bretaña, no deja de generarnos alguna alegría, es lo que está pasando con el Brexit. Porque para nosotros Gran Bretaña fue siempre aquella potencia económica, militar, cultural, que siempre sabía lo que había que hacer, siempre lo tenía absolutamente claro, siempre sabía sus intereses estratégicos, y al lado de las clases dominantes nuestras siempre fue muchísimo más sabia, mucho más inteligente. La verdad que ver a Gran Bretaña hundida en el desastre político en el que está metida, donde no saben dentro de un mes y medio dónde van a estar, donde han tenido que cerrar el Parlamento, donde hoy leí a la tarde que están mandando a la Corte Suprema de Gran Bretaña la discusión sobre si está bien o mal cerrado el Parlamento. Es decir, han entrado en una vorágine catastrófica de autodestrucción. Que tiene dos repercusiones desde mi punto de vista bien interesantes. Uno se relaciona a la Unión Europea, que va a recibir el impacto en el caso de que sea un Brexit duro, un Brexit sin ningún tipo de negociación, que es lo que se propone hacer el actual ministro, el primer ministro inglés, que dicho sea de paso, es otra vergüenza, ¿no? Es decir, es muy interesante cómo empiezan a emerger figuras entre lo lumpen, lo reaccionario, lo estúpido, como Trump, como Bolsonaro, como Boris Johnson, ¿no? Es decir, personajes realmente que uno puede decir, uno está de acuerdo o en contra de la derecha, pero esta cosa es realmente muy impresionante. Dos efectos del Brexit. Uno es la situación de golpe sobre la Unión Europea, cuyo Banco Central ya anunció la semana pasada medidas para tratar de estimular la economía europea, que no sale y no sale y no sale, y ahora han decidido hacer nuevas emisiones extraordinarias de dinero para ver si con eso sacan a flote. Lo que no hacen es hacer lo que hay que hacer, que es hacer gasto público. Eso no lo hacen. La segunda cuestión, que es muy interesante para los argentinos, es la posibilidad de que una crisis en Gran Bretaña lleve al ascenso del Partido Laborista Inglés, conducido por Jeremy Corbyn, que es una figura extraordinaria. La semana pasada estuvo en los sindicatos ingleses, hizo un discurso memorable. Uno le sacaba ciertas palabras y era un discurso peronista, claramente, digamos, de reivindicación de la unión de los trabajadores, la de reivindicación de la seguridad social, la importancia del mundo del trabajo en la economía inglesa. La verdad que formidable. Y yo quiero decir, la crisis en Gran Bretaña puede llegar
a hacer que un gobierno de esas características, que es muy radicalizado para lo que nos tiene domesticados el neoliberalismo internacional, es decir, es un gobierno que está planteando nacionalizaciones, intervenciones fuertes en la economía, regulaciones, etcétera, etcétera. Y Corbyn está denunciando que el proyecto conservador es un proyecto neocolonial en relación a los Estados Unidos. Así que tenemos ahí un caso muy interesante, uno de los líderes del primer mundo en una situación totalmente indeterminada en este momento. Dos cositas más. Uno es el tema de la quema del Amazonas, que es una cosa espeluznante, digamos, es una calamidad internacional indiscutible. Yo creo que ahí uno no puede acompañar, así como no podemos acompañar el principio de propiedad privada que dice, como mi casa es mía, la incendio, o como la fábrica es mía, la cierro, y esas cosas. Nosotros deberíamos empezar a decir, no, la propiedad privada tiene límites sociales. Brasil no puede aducir que como es soberano quema el Amazonas, porque es, así como otras regiones naturales del planeta, no es solamente el Amazonas, sino hay una serie de regiones que no pueden ser quemadas, ni destruidas, ni destrozadas por negocios particulares de corto plazo. Y al mismo tiempo se plantea una cosa muy interesante, porque los que más han insistido o están más preocupados por el han sido los europeos, especialmente Francia. La verdad que por un lado nosotros los latinoamericanos tenemos que rechazar cualquier tipo de injerencia tardo imperialista en nuestra región, pero la verdad que al mismo tiempo es un desastre que tengamos en Brasil un gobierno como el de Bolsonaro. Es antisocial, es anticultural, es una cosa espantosa. Quiero decir, con todo lo que decimos del gobierno de Macri, no ha llegado nunca a los límites de bestialidad del todo el gabinete de Bolsonaro, que es una cosa espeluznante. La quema del Amazonas es muy importante, entre otras cosas, porque pone en entredicho un salvavidas de plomo que nos deja Bolsonaro y Macri a los latinoamericanos, que es el acuerdo con la Unión Europea, que es una verdadera catástrofe para la industrialización latinoamericana, para el progreso de América Latina, para el empleo en la región. Digamos, lamento que el acuerdo con la Unión Europea no haya tenido hasta ahora una contestación política y social mucho más contundente que la que tiene. Yo espero que el hecho de que nos demos cuenta el 28 de octubre que la mayoría nacional está para otra cosa, nos empiece también a permitir elevar la voz en relación a una cosa que es decididamente catastrófica y que debe ser rechazado, ese acuerdo. No acuerdos en general, pero el acuerdo que se ha firmado es absolutamente deplorable, y la verdad que la quema del Amazonas ha contribuido a trabar ese acuerdo, porque lamentablemente los latinoamericanos, los pueblos latinoamericanos, no hemos podido frenarlo. Es decir, las élites están en negocios en los cuales la importancia de la población local es muy escasa, muy reducida. Todo esto para decir que el escenario internacional es extremadamente frágil, volátil, incierto. La mayor parte de los analistas internacionales, empezando por Muriel Rubini y otros, están diciendo que se viene un escenario de recesión económica en el centro. China está, como es un país previsor, está pensando en esas cosas, está viendo cómo va a reemplazar en realidad demanda externa por demanda local, y lo puede hacer porque tiene grandes reservas de población a la cual se le puede subir bastante el nivel de vida. Nosotros, si siguiéramos de la mano de Macri, seguiríamos viviendo en el feliz mundo de los años 90, donde el mundo está feliz y crece y es toda una maravilla y es el milagro de las empresas.com. La verdad que no, hace rato que no existe ese mundo, y ese es el legado catastrófico de las derechas regionales. Y eso a mí me preocupa especialmente en relación a las perspectivas de nuestro futuro gobierno, porque la perspectiva internacional no es una perspectiva para nada buena desde el punto de vista del crecimiento económico.
en el sentido de pensar un proyecto que repose muy fuertemente en las exportaciones. Incluso ahí la idea de exportar mucho más se asocia con aliviarnos más el tema de la deuda, y yo tengo la impresión de que mucho más no vamos a poder exportar, por lo menos en el corto plazo, y que por lo tanto la negociación por la deuda va a ser más dura. La segunda cuestión es el tema de las tasas de interés. Van a seguir por el piso porque la recesión internacional va a hacer que siga por el piso. Es más, yo les diría que va a haber mucho capital financiero disponible, y habría que ver ahí cómo lo podemos usar eso inteligentemente para resolvernos bastantes cuellos de botella que vamos a tener en un primer momento con este panorama catastrófico que nos está dejando el macrismo. Pero las dos conclusiones para política interna que yo puedo sacar de este escenario es que es indudable, ya está en nuestros genes, en los genes nacionales y populares, reforzar el mercado interno, fortalecer la situación de los trabajadores y de los sectores marginalizados, pero me parece que acá va a ser doble, porque reposar en la idea de que vamos a pasar a exportar mucho, el escenario internacional más bien venía dando para que traten de enchufarte sus productos, los norteamericanos, los europeos y los chinos y todos, más que están deseosos de comprarte nada. No te quieren comprar nada, y probablemente el escenario de los próximos 4 años sea que te quieren comprar todavía menos que nada. Con lo cual Argentina va a tener que reforzar muy fuertemente su mercado interno, ampliarlo a paso acelerado para que esté en condiciones de sostener nuestra propia actividad. Y acá termino coincidiendo nuevamente con Carlos. Me parece que para conducir ese proceso complicado, difícil, que nos toca en los próximos 4 años, las capacidades regulatorias del Estado deben ser reforzadas. Este Estado que nos deja el macrismo no alcanza para nada, es un Estado medio impotente y medio inútil, y les diría más, incluso el Estado que tuvimos los últimos años de Cristina, donde de pronto la Secretaría de Comercio quería sancionar a una empresa porque estaba violando acuerdos, y aparecía un juez de Calamuchita que decía, no puede, el Estado no puede sancionar a nadie, porque viola no sé qué derechos y el amparo. Y la verdad que el gobierno que vamos a necesitar los próximos 4 años va a tener que ser un gobierno que no se deje atar las manos por el poder económico. Yo no sé cómo lo están pensando, pero me parece que Argentina tiene un montón de posibilidades económicas, un montón de capacidades para poder estar muchísimo mejor que ahora, pero una de las condiciones indispensables va a ser no dejarnos atar las manos para hacer las cosas que hay que hacer para poner el país de pie. Nada más. Una más y no podemos más. Una más y no podemos más. Una más y no podemos más. Bueno, sobre el tema de la guerra de monedas, dos cuestiones. Una es la guerra de monedas más convencional, que no es otra cosa que, en el fondo, es una forma de proteccionismo, digamos. Empiezan a devaluar los países para comprarle menos a los otros y venderles más, y el otro le contesta devaluando, y el tercero devalúa, y se produce un movimiento de ese tipo. Eso cada tanto viene pasando. Me acuerdo que en su momento Dilma mismo denunció guerra de monedas, o sea, desde el 2008 no es la primera vez que pasa varias veces. Trump se la pasa insultando a su propia Reserva Federal porque no devalúan más la moneda norteamericana. Es una forma tradicional de hacer política proteccionista, pero hay otra guerra de moneda mucho más importante, que es la guerra por mantenerlo al dólar como la moneda central a nivel planetario o irla desplazando. Y ahí, efectivamente, como antes se señaló, rusos y chinos están trabajando mucho en eso. En realidad nosotros en Mercosur también habíamos hablado de hacer intercambios en monedas nacionales. Brasil y Argentina habían trabajado sobre eso. Todo eso quedó muy suspendido, precisamente por algo que decía Leandro. No fue muy profunda la integración, y efectivamente nosotros deberíamos pasar a un nivel mucho más importante.
el texto de Anderson, que es una maravilla en materia de descripción de la política, el pensamiento diplomático norteamericano, se llama Imperium y Concilium. Lo puso a propósito así, no es que se mande la parte, pero remitiendo a otros imperios. Segundo, el tema de dejarnos atar o no las manos es un tema muy complicado, depende de la correlación de fuerzas, no es nada fácil, pero me parece que lo que sí nosotros tenemos que hacer con mucha más fuerza es desactivar los discursos republicanos, falsos discursos republicanos, en el sentido que pisotean la república mientras vacían el país. Así que nosotros tendremos que tener como mucha fuerza y mucha contundencia en el campo teórico y también en el campo comunicacional para dar vuelta a esto, porque no puede ser que Stolbizer nos esté dando lecciones de república. Es una cosa un poco humillante, que se dedica al básquet. Después, el tema de la Reserva Federal, los poderes financieros, bueno, es una larguísima historia, no nos vamos a poder meter en eso, pero sí decir que por supuesto son cuestiones absolutamente autonomizadas de cualquier, si ya lo que decía Leandro, es decir, la organización política del planeta es una cosa que dista de cualquier forma democrática, imaginémonos Wall Street, la City de Londres y algún otro lugar más, es la nada en materia, no tiene nada que ver con la democracia y realmente se definen los destinos planetarios. Así que ese es un tema con el que la humanidad tendrá que meterse. Bitcoin, bueno, para mí quiero confesar una duda mía, es cómo se pueden mantener monedas sin que haya detrás estados. Uno podría decir, apelando a lo que planteaba antes Carlos Raimundi, que bueno, hay una estructura internacional que se va independizando de los estados o que los necesita menos, que es la que sostiene los Bitcoin. Bitcoin y otra serie de monedas que están saliendo. Yo tengo la impresión de que eso tiene un límite y que si se afecta el orden internacional, si se agrieta más el orden internacional, esas monedas no van a poder subsistir o van a circular en áreas políticas determinadas, pero no van a tener nunca validez universal. Y el tema del UNASUR, prefiero dejárselo a Carlos, simplemente decir que para mí es un dolor tremendo lo que han hecho estos neoliberales con el UNASUR, y que la verdad que mientras tengamos, quiero decir, hay que pensar el neoliberalismo latinoamericano como forma de colonización, porque si no no podemos, no es una mera discusión política, a mí me gusta la política fiscal o la monetaria. El neoliberalismo latinoamericano es la forma que tiene la colonización concreta de América Latina, y por eso es lo que han hecho con el UNASUR.